un rol fundamental. Parte de los reclamos de este gobierno ha sido tener poca cintura política para estas medidas que han tomado y para las que se esperan también. La verdad que tengo invitados de lujo. Bienvenido a José Castillo, que es economista, investigador de la UBA. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por venir, un placer enorme. Bienvenido Manuel Adorni, también economista. ¿Cómo estamos? ¿Bien, Manuel? ¿Qué tal? Muy bien, Bienvenido. gracias. Y Andrés Pizarro, que ya ha venido un par de veces. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias, todo Bueno, bien. realmente gracias por haber venido. Siempre empezamos en la introducción con las cuestiones económicas. Después viene la mesa política acá a Remix de Noticias. Sabés que ya es un clásico de los domingos que empecemos a debatir lo que está pasando. Primero preguntarles a ustedes como una visión general de este nuevo gobierno, ¿qué es lo que más está preocupando en materia económica ahora, hoy? La recesión, La recesión. evidentemente, sí, pues los economistas diríamos estanflación, ¿no? O sea, la mezcla de recesión e inflación. Los números de la recesión y sus consecuencias, bueno, son clarísimos. Esta semana tenemos el número de caída de la industria julio contra julio, 7,9, el número más fuerte de caída desde el año 2002. Bueno, se había conocido la semana anterior el número de desempleo, también, ¿no? Otro número fuerte, 9,3, 11% en los grandes conglomerados urbanos. Yo creo que ese es el punto uno. Al lado, pegado a esto, es que la inflación no baja, ¿no? La inflación no baja, independientemente de que, por una cuestión estadística, digamos, matemática, como se va a restar el valor del tarifazo, ahora la inflación sí, efectivamente, el número que vamos a tener este mes va a ser muy bajito, pero la inflación, digamos, de verdad, diríamos, ¿no? La inflación que refleja los precios sin este juego de la bajada del tarifazo está, algunos registros dicen, más cerca del 2% que del 1,5%. A ver, Manuel. Sí, yo en parte estoy de acuerdo. La recesión me parece que es el tema que más afecta hoy a la gente. Me parece que eso trae atado, por supuesto, el nivel de empleo, que está golpeado y deteriorado. Me parece que la inflación sí está bajando por la política que viene llevando a cabo el Banco Central desde que asumió Federico Sturzenegger al mando. Me parece que va a seguir en números cercanos al 2% de acá a fin de año, incluso algún puntito menos, pero sí me parece que la preocupación principal, no solo del gobierno, sino de la gente, es que, bueno, cuando esto empieza nuevamente a repuntar, cuando volvemos a generar empleo, cuándo se reactiva el consumo y cuándo llegan definitivamente las inversiones, que es lo que van a terminar dando empleo de calidad a la gente, y creo en lo personal que es en una etapa de estanflación, que es una mezcla de recesión con inflación. Me parece que hoy estimular el consumo y la demanda harían en tal caso empeorar los niveles de inflación. Me parece que el gobierno apuesta a las inversiones para estimular la oferta y atacar de ese modo la recesión económica. Yo estaba viendo uno de los informes que presentamos hoy acá en Remix de Noticias, dice que las ventas minoristas también cayeron un 7,4% en el mes de agosto. ¿Esto para el gobierno es preocupación o hay una proyección realmente que todos estos niveles o estas cifras o estos informes, después en la mesa política seguimos con el tema de la pobreza, que va a ser otro de los temas que vamos a tocar hoy, son preocupantes, son inmediatos o son urgentes? Es un misterio para mí lo que piensa el gobierno. Lo que yo coincido es con lo que se dice acá, que el problema fundamental es la recesión, pero sobre todo las consecuencias de la recesión, el desempleo, la destrucción de empleo que ha habido en los últimos 8 meses es tremenda, el aumento de la pobreza y de la indigencia, la extrema pobreza, y pensando que este gobierno apuesta a las inversiones como salida. Agrego un dato, el dato de junio del informe del Banco Central de esta semana muestra que las inversiones en junio comparado a junio anterior, en 2015, es inferior. O sea que en el mes de junio de este año hubo menos inversiones que en el año anterior. Claro, entonces la apuesta que tiene el gobierno a la salida, a la entrada de inversiones a través de la confianza que se supone que iban a generar simplemente por existir, no se ha dado. ¿Ustedes confían que van a llegar inversiones o no? Mira, inversiones, cuando decimos inversiones tenemos que dividir. Una cosa son las inversiones especulativas, las inversiones monetarias de cartera. Esas, de hecho, están llegando. Lo que pasa que entran al circuito especulativo, ¿no? Porque acá hay un problema. Cuando hablamos de inversiones, una cosa es una inversión productiva, o sea, alguien que hunde en poner una fábrica y a partir de ahí se puede generar empleo. Otra cosa es la inversión especulativa. Lo que está sucediendo en la Argentina este año, que hay entrar un montón de plata, porque efectivamente el endeudamiento es una parte, pero también hay entrada, hay compra de bonos, la bolsa de Buenos Aires está por las nubes. Ahora, entran y quedan en el circuito especulativo. Y ahí hay un problema, porque efectivamente la apuesta que hace Sturzenegger es, yo la llamo medio, voy a bajar la inflación a los palazos, ¿no? O sea, una super tasa de interés en LEVAC positiva y que baje la inflación.
a lo mejor finalmente termina bajando. Lo que pasa que es el riesgo de matar, para bajar la fiebre, matar al paciente. Claro, mientras tanto, Entonces, ¿no? Muchas veces hemos charlado de eso, ¿no? Que hay mucha gente que pasa la crisis, hay gente que realmente la está viviendo y es muy difícil. Uno que tenga una capacidad económica más alta, hoy la está pasando. La crisis es duro, sí, es duro para todos, y otros la están viviendo. Mientras tanto, el que la vive, digo, ¿qué expectativa debería tener a una fecha tan sensible como siempre lo indicamos acá, que es fin de año, diciembre, donde hay un balance, donde la gente empieza a proyectar si se va de vacaciones o no, donde va a decir, me junto con la familia, cómo fue el año, el balance, mis ahorros o no? Sí, a ver, hablarle a la gente que no llega a fin de mes y que realmente no tiene, que ha empeorado su calidad alimenticia, la verdad que decirle palabras es hasta tomarle el pelo, ¿no? Claro. La gente ha perdido, no podemos discutir el número, pero ha perdido más o menos un 10% del poder adquisitivo en lo que va del año. Vienen paritarias, vienen algunos hechos de aquí a los próximos meses que van a hacer que se mejore un poco, se recomponga un poco el salario de la gente. La verdad es que, volviendo al tema de las inversiones, que es lo que en definitiva creo yo que con el correr de los meses, o tal vez ojalá que no, pero de los años, reactiven finalmente la economía argentina, me parece que un inversionista lo que hay que darle es previsibilidad, y me parece que este gobierno, es cierto, por su sola razón de existir, no ha logrado, ni iba a lograr, ni tenía por qué lograr. Si hoy yo me quiero poner a fabricar o a producir un ladrillo, bueno, no sé cuánto voy a pagar de tarifas dentro de 2 meses, no sé cuánto voy a pagar de salarios dentro de 2 meses. Bueno, ese va a ser un tema Entonces, es muy difícil sí. decir, bueno, las inversiones productivas y no especulativas van a venir. Bueno, si no les damos previsibilidad, no van a venir. Ahora, en esa especulación que hablan ustedes, ¿hay una responsabilidad del sector empresario o sectores tan importantes como el campo en esas inversiones especulativas? ¿Hay gente que tiene la guita guardada para hablarlo en criollo? Yo diría que hay varias cuestiones. Primero, lo de la previsibilidad está bien, pero el gobierno ha armado un sistema que favorece la especulación, lo que decía el colega anteriormente. La guita que está entrando está en el sistema financiero y está funcionando de manera especulativa. Entra, la tasa de interés alta en los LEVAC, se invierten en LEVAC y después vuelve a salir. O sea, ese circuito es un circuito que se ha facilitado por la reducción de los controles de capital, la reducción, todo tipo de control al sistema financiero, con lo cual, aún generando confianza en el sistema, es mucho menos riesgoso y mucho más lucrativo invertir en el sector financiero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué invertir en el sector productivo, que está lleno de riesgos típicos de la producción, cuando vos podés invertir en el sector financiero que te entrega una tasa de interés ahora de 30, antes de 38, sin ningún riesgo? Ahora, hay una imagen que tiene que ver con el presidente de la Nación que viajó a China, nada más y nada menos que al G20, y dio un textual. Digo, mañana va a estar haciendo una declaración, una exposición al presidente de la Nación. Ahí están viendo imágenes de la llegada de Mauricio Macri, esta reunión importante con los mandatarios más importantes del mundo, y es una carta realmente muy fuerte, según entiende este gobierno, para atraer inversiones. De hecho, el presidente de la Nación, de un textual, lo tenía anotado por acá: apostaremos a ciclos virtuosos de inversiones. ¿Cuáles van a ser los aliados estratégicos de Argentina para atraer esas inversiones? ¿Y cómo va a ser? ¿Es un discurso meramente político o es real? Digo, usted como economista. A ver, el presidente Macri desde el mes de enero tuvo varias intervenciones de este tipo. La primera fue allá en Davos, ¿no? Sí, después, sí. bueno, vino Obama, o sea, presidente de Francia, hubo de todo. Sí, claro. La gran pregunta, si uno le pregunta al gobierno dice, yo tengo una lista de 30.000 millones de dólares de inversiones que van a venir en los próximos 4 años. Incluso esa lista puede aumentar ahora, porque pueden aparecer 3 o 4 anuncios más a partir de la discusión de China. Ahora, el problema es esta discusión de fondo, del por qué no arranca. ¿Por qué? Porque si la economía desde el lado del consumo está parada, ¿cuál es el sentido de una inversión productiva? Es invertir para exportar, invertir para competir afuera. Y el gran problema, yo creo que el gran tema de fondo es que este gobierno está tirando todas las señales para una inversión productiva que se puede hacer con una Argentina competitiva a partir de salario bajo. Yo creo que ahí está el punto. ¿Y qué es lo que entonces los empresarios le dicen al gobierno? Bueno, muy bueno todas las señales que me estás dando, ahora, y eso va un poco casi para la discusión política posterior, yo quiero ver si puedes hacer el ajuste. Yo quiero ver si puedes hacer el ajuste y puedes ganar las elecciones del año que viene. Si lo haces, bajás el salario y ganás las elecciones del año que viene, ahí a lo mejor vengo e invierto. Mientras tanto,
miro desde ¿Hay una afuera. especulación también de los inversores? Manuel, ¿coincidís con eso? Sí, a ver, tengamos en cuenta un dato que todavía no nombramos. Este gobierno tiene un déficit fiscal histórico, terrible, y que la única herramienta que utilizó para combatirlo en tal caso fue el ajuste de tarifas y que le salió mal. Por lo cual cualquier inversor que mira que Argentina en los últimos 40 o 50 años, cada vez que termina en una crisis, es por culpa de los déficits fiscales, dice, bueno, con Argentina, con este déficit fiscal, ¿voy a invertir en el mediano y largo plazo en la Argentina? Entonces es cierto, me vuelco a la especulación financiera, porque si este país en 5 años con este déficit fiscal revienta. Porque el déficit fiscal lo cubrís de dos maneras, o emitiendo con la maquinita, que es lo que hizo el kirchnerismo, y así terminamos, y si no lo pagás con deuda. ¿Es más alto que el déficit de hoy que el anterior? Más o menos igual. Más o menos igual, estamos más o menos igual, lo que pasa que bueno, hay tantas mediciones que es muy difícil andar estimando qué va a pasar de aquí a fin de año con los números, pero el número anda en el 5%. Ahora, déjenme un poquito preguntarles a más. ustedes, porque la verdad que hay una visión importante y realmente los economistas, consultores, este año han tenido una actividad intensa. Yo me imagino ustedes dando clases o en sus trabajos también tienen una actividad intensa, porque es el tema, la discusión de la gente permanentemente en nuestro país. El otro día, la semana pasada, en el debate político, planteamos también la realidad de los ejemplos de los políticos respecto a lo que están diciendo o anunciando. Por ejemplo, presidente de Banco Central, me refiero a nombres, qué sé yo, como Melconian, diciendo que él tiene los ahorros afuera, más de 60 millones de dólares, y de repente en un discurso está pidiendo que lleguen inversores acá al país. ¿Cómo es ese contrapunto también de decirle a un inversor afuera, o cómo es la búsqueda de inversiones en el exterior cuando los propios funcionarios, muchos de ellos, hablo de gobiernos anteriores también, digo, es algo que se repite en la política y también toca la economía, para traer esa inversión? Es decir, ¿cómo lo convences a un tipo de decir, yo tengo la guita afuera, pero voy a ponerla dentro de mi país? A mí me parece que es una cuestión casi demagógica, decir, voy a traer mis fondos que tengo depositados en una cuenta en Bahamas o en Estados Unidos o en Europa. Me parece que a quien le aseguremos que trayendo un dólar dentro de un tiempo se va a llevar ese dólar con una rentabilidad y que ese dólar acá va a estar seguro, la gente va a venir a invertir. Y mientras que no lo hagamos y no se lo aseguremos, las inversiones no van a llegar. O sea, el indicador- al margen de sí. que los políticos traigan o no su dinero al país, me parece casi irrelevante. ¿Te parece irrelevante? Me parece irrelevante A ver. en la búsqueda de inversiones, ¿no? Me parece irrelevante. En la búsqueda de inversión puede ser, pero como señal al país, como señal de la clase política que tenemos, no. Por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador Sí. hizo pasar una ley, o por lo menos están en ese proceso, en el cual está en la discusión, me parece, en el cual todo funcionario público debiera tener su dinero en el país. Porque es una manera que a vos te da confianza de que por lo menos la clase política cree en el país. Si la clase política no cree en el país, de qué manera van a creer otros en el país? Entonces yo, desde el punto de vista de la señal política, para mí es importante tener la plata acá. Sí, yo creo que el gran problema es que este gobierno tiene una cantidad de funcionarios de primerísima línea en el ámbito económico, en este Ministerio de Economía ampliado, ¿no? Que no es uno, sino que son varios ministros, que provienen directamente del mundo empresario. Eso podría ser una discusión, pero el problema es que no hacen ningún esfuerzo para despegar su antigua relación con el mundo empresario con su situación actual. Creo que el problema del tarifazo, efectivamente, podemos discutir muchísimo, pero una parte muy importante de cómo terminó gestionándose esto viene de una brutal definición del ministro Aranguren, ¿no? Donde ahí venimos discutiendo, bueno, qué pasa con el precio del gas a boca de pozo. Bueno, las relaciones, la verdad, el ministro Aranguren no puede decir, yo tengo acciones, es un problema mío, no, bueno, es el ministro, ¿no? Empiezan a aparecer cuestiones muy fuertes ahí que efectivamente enturbian este panorama. Este juego de decir, porque yo soy empresario, entonces tené confianza e invertí, bueno, no se demuestra. Pero real, también los ¿no? empresarios en la Argentina han tenido una responsabilidad este año, Sí, digo, sí, con sí, la sí. suba de precios, Por el aumento. supuesto. Digo, hay una Obviamente. falta de compromiso brutal. Yo me acuerdo las imágenes de este año, el gobierno instando a firmar una especie de documento con ciertos empresarios importantes del país y no se ha cumplido nada, digo, los precios han seguido aumentando. Digo, ¿qué tipo de responsabilidad o hasta qué punto hay una falla del gobierno en las especificaciones de control o de gestión en las políticas económicas que arrancan en esto, ¿no? Las imágenes que estamos viendo, la gente que quiere ir al supermercado, comprar un kilo de carne, hace poco debatíamos la carne, ahora va por la fruta y ahora seguramente va por la leche. Digo, ¿dónde está el gobierno ahí o el Estado en esa presencia de control, la gestión con los... ¿Qué debería pasar? A ver. Uno de los corolarios de lo que dice el colega acá, de esta casi promiscuidad que hay entre el Estado y el sector privado hoy en día, no es solo lo que él dice, sino además que se están desarmando
todas las instancias y unidades de control, Sí. control de precios, control el tema del lavado de dinero. De hecho, en la unidad de lavado de dinero pusieron abogados del HSBC, que es el único banco o el banco más investigado por el tema del lavado de dinero por las cuentas en Suiza. Entonces, esta promiscuidad que hay entre el sector privado y el Estado desarma toda la posibilidad del Estado de controlar precios y de hacer controles incluso más importantes en sectores de donde hay corrupción de cuello blanco. Es grave. Pero digo, ¿es necesario realmente, obviamente supongo que sí, la intervención del gobierno, también el compromiso del empresariado, de decir, va a haber una regulación, un control de precios? Digo, porque muchos da la impresión de esta especulación de decir, yo por lo menos en la plata que tenía estoy esperando a ver cómo se acomoda la situación política. Es un gobierno que hasta ahora tiene un año, casi todavía sigue una especie de transición política. Hasta la obra pública, hasta hace poco tiempo ha estado parada. A ver, que tenemos empresarios irresponsables, seguro, y que miran su bolsillo, seguro. Sí. Ahora, los responsables de la inflación, no de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores, no es responsabilidad del empresariado. O sea, acá hemos llevado a la inflación por una política monetaria terrible y que ha dinamitado la economía. Los empresarios tienen su culpa, seguro, hay que controlarlos, seguramente que sí. De hecho, se ha anunciado una copia de una ley de Ecuador, la famosa ley de góndolas, para poner un cierto orden en la competencia interna. Vamos a ver qué resultado da. ¿Cómo es eso? A ver. A ver, lo que quieren copiar es una ley del 2011-2012 que fue entrando en vigencia de a poco, que es controlar la cantidad de productos que hay en las góndolas, que por góndola no puede haber menos de un 15 o un 20%, depende, no, estaban discutiendo ahí el número, de productos que tengan que ser productos regionales, de economías regionales. Por el tema de la apertura de las importaciones. No, por el tema de que las grandes marcas y los que tienen peso de lobby no los avasallen y no los exploten dentro de la competencia, ¿no? Me parece que el gobierno está observando con preocupación el tema de cómo actúa el empresario dentro del juego de los consumidores y de las góndolas y de cómo nos afecta al bolsillo todos los días. Pero bueno, me parece que hay que tener mucho cuidado en echarles la culpa, porque muchos de los empresarios que están hoy también eran los empresarios que en los 90 no aumentaban los precios. ¿Pero por qué? Porque había una política de estabilidad y una política monetaria que hacía que no haya inflación. Entonces, ojo con echarle la culpa a los empresarios de la inflación, porque no es así, ¿no? Yo creo que la inflación creo que la inflación es múltiples causas. Una de las causas tiene que ver no necesariamente con este gobierno, pero historias de políticas económicas que han hecho que la economía se haya ido concentrando. Y en distintos mercados en Argentina hay un poder de monopolio, oligopolio muy fuerte. Entonces ahí sí tienen una responsabilidad estos grupos. De hecho, esta política que menciona colega para supermercados en Ecuador la idea era promover la pequeña y mediana industria o suministradores, digamos. Era darle un poco de vida a ese tejido social. Entonces, acá lo que es contradictorio es que a la vez que promulgan esta, o por lo menos están discutiendo esta ley, se están destruyendo las pymes por la política de apertura indiscriminada de las importaciones. Sí, hay una crisis sin duda de las economías regionales también. Ahora, para que veas la contradicción, se abre indiscriminadamente las importaciones, se llega a importar dulce de leche de Chile, manzanas de Chile, porcinos de Brasil, y están tratando de pasar esta ley. Es contradictorio, ¿entendés? Hay que sumarle la presión impositiva que hay sobre todo el país, ¿no? Pero con respecto a las economías regionales, los problemas que tienen con el transporte y con la infraestructura, o sea, todo un montón de problemas que hay atrás de la competencia y de cómo pierden y de cómo se están fundiendo los pequeños productores. Sí, está bien, también, pero una apertura indiscriminada de importaciones, sobre todo alimenticias, no va a ayudar en nada a este problema. Sí, igual tampoco fue tan indiscriminada. Fueron de 260 millones de dólares, que es el 0,8 del PBI, no es nada. No tendría que... Si uno hace una buena política impositiva y si uno hace una buena política de competencia y se les daría infraestructura, crédito barato, el nivel de este descontrol con las importaciones no se hubiese notado, esa es la verdad. Puede ser, pero depende, por supuesto depende de los sectores. Ojo, hay algunos sectores así que a los que sí le pego en el número general. Sí, hablamos en general, por Ahora, supuesto. el nudo, me parece que ahí vos lo señalabas, efectivamente. Si se le dieran créditos. Ahora, el problema es que la macropolítica, la gran política del gobierno, yo creo que el que maneja la política económica es el Banco Central, la verdad, en este momento, es
esta super tasa de interés positiva. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces nosotros decimos, bueno, la tasa de interés del LEBAC. Ahora, si uno va a ver dónde están los créditos, ¿no? O sea, efectivamente, el pequeño productor, ¿cómo se consigue el crédito? Consigue el crédito descontando un cheque, consigue el crédito girando en descubierto. Está pagando 50, 60%, tasas imposibles. Déjeme traducirlo porque obviamente van a una velocidad que está buenísimo. Son tipos que la tienen realmente clara y vamos a entenderlo todos. Esa es la idea en este debate. Estamos, mencionando por lo que estoy escuchando un poco que esta especulación o esta hasta ahora signo de pregunta en el accionar económico está parando la acción del crédito, por ejemplo, para que la gente vaya y tenga la oportunidad de sacar su casa propia. ¿Qué es lo que se está frenando hoy? Sí, bueno, justamente el tema inmobiliario es el que tiene más prensa por otro lado, pero el crédito que hace funcionar la economía, ¿no? O sea, el tipo que tiene un kiosco y que, bueno, tiene que girar para pagarle a sus proveedores. Sí. ¿Qué tiene efectivamente? Tiene un crédito altísimo. Un crédito altísimo. O sea, tiene un crédito más o menos similar, prácticamente similar al que cualquier persona que nos está mirando, que le dijeran, a ver, por favor, ni se te ocurra no pagar el total de la tarjeta de crédito, porque te pagas menos del total y te revientan con los intereses. Bueno, eso es altísimo. La pequeña y mediana empresa, una parte muy grande de ella está inclusive en la informalidad, no tiene acceso a créditos más baratos que solo lo tienen las grandes empresas, que son en general los créditos en dólares que ahora están circulando. Entonces, el Banco Central, la política del Banco Central, lo ha dicho muy claramente, mi política es, por eso yo le decía, bajar la inflación a mazazos. La única política que nos importa es lograr reducir la inflación, se llama metas de inflación, con un instrumento que es tasa de interés positiva. Y ahí vinieron los roces que tuvo la semana pasada con Pratgay, ¿no? Sturzenegger diciendo, y lo vamos a hacer hasta que lleguemos a el 5% de inflación anual en el 2018. O sea, la línea del Banco Central es esta y va en continuidad, ¿no? Es una forma, de poca sensibilidad política también, ¿no? Ustedes por eso tienen roces, ¿no? Porque va a ser difícil la cuestión. Pero es un instrumento típico de la política neoliberal. O sea, es decir, subir la tasa de interés porque lo único que importa es la meta de inflación. No importa que se destruya todo alrededor, se está destruyendo el empleo, que es un resultado típico, aumentan los alimentos, se destruye el tejido de pymes, porque justamente por lo que dice el colega, el instrumento es aumentar las tasas, y las tasas son para todos igual. Entonces, Sturzenegger dijo una más, ¿no? Porque que no hay que perderla, dijo, metiéndose en cosas que no son del Banco Central. Y el año que viene el techo salarial lo queremos entre el 15 y el 17%. Claro. ¿No? O sea, que las paritarias del año que viene no pasen de entre el 15 y el 17%. Lo cual implica que, bueno, ya todo lo que ese 10% que ya se perdió, más lo que se puede perder de acá a fin de año, porque la mayoría de los gremios no tienen reapertura paritaria. Un segundo, en la Argentina, hay una cuestión, saliendo un poquito de este tema, que también está empezando a flotar nuevamente, que es, y ya lo ves en la mayoría de los portales de noticias, la situación del dólar. Siempre en la Argentina ha sido una cuestión, en el gobierno anterior, no por comprar dólares, porque cierta gente no podía comprar los dólares que quería, y ahora porque se pueden comprar, y cuánto va a estar. El dólar va a seguir subiendo, va a aumentar realmente el valor de lo que está hoy, casi los 15 y pico, a los 18. ¿Ese es el dólar que quiere este gobierno? ¿O cómo va a ser? ¿Qué ven ustedes? Si el gobierno mantiene esta política de tasa de interés, es muy probable que logre mantener el dólar. También quizás llegue a 16 de acá a fin de año, ¿no? O sea, un movimiento relativamente bajo. El problema es lo que eso también ocasiona, porque nosotros terminamos el año pasado con una situación de un dólar retrasado. El dólar, para que lo entienda la gente, el dólar retrasado, el problema que tiene es que afecta la competitividad frente a los productos importados. Solución, haces una devaluación. El problema de la devaluación es que te genera inflación y baja salarial. El problema que tuvo este gobierno es que hizo la devaluación, le generó inflación y baja salarial, pero pasaron los meses y ahora está de vuelta en el punto del principio, ¿no? Está otra vez con un dólar atrasado, no terriblemente atrasado, pero con un dólar atrasado de vuelta. Para sumar un dato, el dólar de hoy, el dólar del 2001, que todos estamos de acuerdo que un dólar atrasadísimo, es un dólar de hoy de 14 pesos. Entonces, si hoy tenemos un dólar de 15 con monedas, bueno, evidentemente estamos atrasados. De todas maneras, que la gente no confunda, estoy de acuerdo que es la lucha entre los productos importados, tiene que ser el tipo de cambio.
Yo no estoy en contra no estoy a favor de prohibir las importaciones porque sí, como dijo Sergio Massa, que lo planteó que quería prohibir las importaciones por 120 días. Me parece que la competitividad también hay que ayudarla con baja en los costos laborales para los empresarios. Me parece que hay que, vuelvo a insistir con lo mismo, en darle créditos baratos a los empresarios, subsidiados o a como dé lugar, independientemente de la tasa de interés positiva que marca el Banco Central. ¿Sí? Me parece que hay que mejorar la infraestructura en este país y me parece que nos tenemos que sentar todos en una mesa de todos los sectores y de todas las ideologías a ver cómo hacemos para que este país sea realmente productivo, pero porque es competitivo, y salir a buscar nuevos mercados en el mundo, dejar de ser Brasil dependiente, como lo somos hace un montón de años, y buscar nuevos mercados desde la competitividad y desde la calidad de nuestros productos, por supuesto. La baja del costo salarial, cuidado, Manuel, que... Les doy un tema más. Digo, ya vamos a no dije los salarios, dije el costo laboral. Súper interesante. Hablando del laburo, vamos a hablar de la desocupación también. Lo que preocupe mucho los índices, hay temas que preocupen mucho a la gente. El tema del empleo es un tema realmente preocupante. ¿Cómo ves las políticas de este gobierno respecto a ese tema? ¿Son malas? ¿Son acertadas? ¿Fueron violentas? ¿Fueron agresivas? Totalmente desproporcionadas, agresivas y contraproducentes, digamos. Empezar a despedir empleados públicos porque sí, inventando toda esta historia de los ñoquis, le dio una señal al sector privado, y nosotros tenemos datos, para que pudieran también despedir alegremente. La destrucción de empleo que había en los otros 8 meses, con los datos mismos del Ministerio de Trabajo, es de 130.000 empleos registrados. Ahora, Manuel recién decía algo que es interesante, y justo ayer lo analizamos con un analista político internacional, el tema Brasil. Digo, Brasil es como un imán de todo lo que producimos nosotros en la industria autopartista. Y hoy en la industria autopartista acá en la Argentina hay suspensiones de turnos. Digo, la situación es compleja, por lo menos si no hay nuevos mercados, ¿no? También, y gran parte de la caída en el índice de industriales es por culpa de la caída en Brasil. ¿Cuál sería la proyección de eso? Saber que un Brasil hoy que está deteriorado institucionalmente, por lo menos este año, calculo que se va a mantener igual. No creo que sea el Brasil de este mega crecimiento como sexta potencia mundial. Va a empeorar, o sea, con la inestabilidad política que hay en Brasil ahora, eso va a empeorar. O sea, es lo mismo, lo que decíamos en otras ocasiones acá, que los motores de la economía ya no son la exportación, han deprimido completamente el consumo interno. Es poco claro de dónde se puede ver una salida de esta recesión. O sea, por lo menos con la política macro que tiene este gobierno. A ver. No, porque los economistas siempre decimos, hay 4 motores, ¿no? El consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones. Las exportaciones, por una realidad del mundo, ¿no? Digamos, ahí obviamente no le va a echar la culpa al gobierno por la realidad de Brasil, la realidad de China, que está frenando su supercrecimiento de años anteriores. Las exportaciones no son efectivamente el motor que puede sacar adelante a la economía argentina. El consumo, y ahí sí, hay política de gobierno para bajar el consumo, o sea, techos salariales, despidos. El consumo, el gobierno ha jugado a que no lo sea. El gasto público lo ha pisado, recién ahora lo está soltando un poquito en la obra pública, pero eso tiene ritmos muy lentos y efectivamente es más lo que se perdió de empleo que lo que se puede recuperar de acá a fin de año. Y la inversión, que era donde jugaba todo al gobierno, y bueno, no le está saliendo, un poco por las políticas del Banco Central y otro poco porque los empresarios, amigos del presidente, no le están jugando a invertir. Bueno, amigos, cierto, ¿no? Que se meto una comilla ahí. Pero no solo la política del Banco Central, es toda la política. O sea, lo que decías vos antes, o sea, ¿para qué invertir si hay un mercado de consumo deprimido? O sea, los únicos sectores donde uno podría invertir, los sectores exportadores, la agroexportación y la generan poco minería, empleo, ¿no? Que generan casi nada de empleo. Les agradezco por haber venido, de verdad. Siempre es interesante tener una visión distinta. Ustedes bienvenidos, así que los espero próximamente cuando quieran a debatir económicamente. Y si no, los sumamos a alguna mesa política también, si tienen el gustito ahí. Ya se viene la mesa política en un ratito, empiecen a interactuar. Ponemos el hashtag acá, numeral Remix Político, para que ustedes empiecen a mandar sus preguntas. Y voy a mandar un par de tweets hoy al aire, porque vienen invitados realmente de lujo. No se lo pierdan, que hasta intendentes van a estar sentados hoy acá en esta mesa. Pausa cortita y ya veremos. Dale. Y si te gusta